Entonces damos inicio a esta charla sobre cómo interpretamos desde el arte. Pues el tema es recordar en extremo y nuestros invitados van a hablar especialmente de cómo recordar desde el vacío. Tenemos pues a Nicolás París, quien es artista plástico y pedagogo. Ha expuesto en México, ha expuesto en Medellín, ha expuesto también en Nueva York, en el MUSAC de León en España, ha participado en la tercera Bienal de Sao Paulo en Brasil, en la Bienal de Venecia, también en una Bienal de Venecia y de Lyon, Francia. Su obra forma parte de diversas colecciones internacionales como la colección de Jumex en México, el Tate en Londres, el MoMA en Nueva York y la Caixa en Barcelona, entre otras. Por otra parte, tenemos como invitado al escritor Álvaro Robledo Cadavid, quien estudió literatura en la Universidad Javeriana, es magíster en literatura comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona y es especialista en escritura de guión por el Taller de Guionistas también de Barcelona. Además es autor de varias novelas como Nada importa, que fue finalista del Premio Real de Anagrama en 1998, y otras novelas como Final de las noches felices y Que venga la gorda muerte. Entonces, como les decía, ellos van a hablar de lo que significa recordar desde el vacío. Para iniciar, pues una pregunta pues obligada es ¿cómo interpretan ellos el vacío? Muchas gracias por estar acá. Este es un tema que con Nicolás hemos trabajado durante varios años. La fortuna nos hizo amigos y hemos tenido pues la buena realidad de hacer cosas juntos. Y el tema del vacío ha sido uno de los temas que quizás nos han acercado más. Para hablar del vacío, yo siempre hago una diferenciación, que como toda diferenciación puede ser necia, en este caso no me lo parece, y es digamos como el punto más, que puede parecer más obvio incluso. Hay dos formas de entender el vacío, una forma que podría llamarse la forma occidental y la forma oriental. El vacío para Occidente tiene que ver con una carga por lo general negativa, ¿no? El nihilismo como realidad, como escuela, el nihil, el vacío, lo que viene de la nada, es casi que una forma de un martirio de la fe, ¿no? Es una idea de estamos solos en el mundo, estamos solos en el universo y esto no tiene ningún sentido, ¿no? Más que la unión aleatoria de moléculas que van uniéndose porque sí y que no tienen ninguna transformación. Digamos, una idea fácil de decir la visión occidental del vacío, que ha tenido grandes expositores, que lo que les estoy diciendo, digamos, una forma quizá reduccionista del asunto, pero que en palabras muy generales es lo que yo creo que es la visión del vacío para Occidente. Es una sensación de algo que no sé, es como la nada, ¿no? Es una imagen que nos hace llevar a la gran mayoría de nihilistas occidentales, los ha llevado al suicidio, los ha llevado a la desesperación, esa idea de soledad en el universo, ¿no? Que somos solo accidentes que vamos pasando uno tras otro. Y está, digamos, la idea oriental, sobre todo la que yo más he estudiado es la idea japonesa del vacío, que tiene muchos vasos comunicantes con el budismo, en particular con el budismo zen, y para ellos el vacío, a diferencia de Occidente, es el motor inmanente de todo, ¿no? El vacío existe, es el origen de la existencia, como lo dicen varios sutras del budismo,
la existencia es vacío y el vacío es existencia, digamos, es como el punto cero, la inmanencia absoluta, de donde todo puede nacer, de donde todo es posible, ¿no? Ambas formas de entender el vacío tienen ejemplos de una inmensa belleza, tanto en Oriente como en Occidente. Eso sí ya depende del momento particular de cada quien cuando se acerca a ello, cuál se sentirá más inclinado a una u otra de esas formas, pero digamos en términos muy generales, el vacío para Oriente y Occidente se divide en esas dos formas, una como la nada, como la oscuridad, y otra como la posibilidad del todo, ¿no? El punto cero de las cosas. Siendo un occidental, ambos somos occidentales, digamos también hablar del vacío en términos orientales nos es un poco esquivo y sería un poco incluso necio decir que entendemos el vacío de esa manera. Yo sí creo que las culturas incluso molecularmente tienen una unión que las hace en el tiempo y en el espacio que sean definitivas. Es uno de los temas que hemos hablado mucho con Nicolás. En los genes está marcado toda esta realidad, ¿no? Nosotros, por haber nacido acá exclusivamente, eso se puede pues llevar ya a otras esferas mucho más altas, que uno energéticamente, esa energía decide venirse a vivir a un lugar en particular, y por eso todos somos colombianos, y así nos odiemos entre todos y nos repudiemos, todos tenemos una razón muy particular de estar en este lugar y en este espacio, en el tiempo, en un país que podemos querer o despreciar mucho, pero eso tiene una razón de ser, sobre todo para la cosmovisión budista del universo. Entonces, en los genes tenemos eso, somos colombianos, podemos entender, acercarnos teóricamente, digamos, a ese vacío que viven naturalmente los orientales de muchas maneras, así, digamos, el mundo ya sea un tejido único, global, que es a lo que cada vez nos acercamos más. Pero en esa medida, y para que comience a hablar Nicolás, esa idea del vacío es, digamos, un fermento muy poderoso para el arte, visto desde cualquiera de sus manifestaciones. Volviendo a los japoneses, el arte para los japoneses tiene que ver muy decididamente con una realidad que tiene que ver con que es tan importante la luz como la sombra. Incluso para ellos puede ser más importante la sombra, es más importante el espacio vacío, lo no dicho, lo que está entre líneas, que la misma línea o la misma palabra o la misma figura, ¿no? Entonces, eso es una discusión que hemos tenido con Nicolás y que ahora quisiera que él nos hablara un poco sobre ese asunto para echar a rodar la bola. Bueno, gracias a todos por venir. Para echar a rodar la bola, pues con Álvaro nos planteamos la posibilidad de tener una conversación en donde íbamos a hacer todo lo posible por engranar nuestros intereses. Yo pienso fielmente que eso es el arte, es un lugar donde yo, por ejemplo, puedo engranar mis intereses y a partir de ahí voy a hablar, también intentando construir más que puntos comunes, como sanas confrontaciones, que creo que eso es lo que nos aproxima al aprendizaje o a la sinapsis. Entonces, pues voy a hablar sobre uno de mis grandes intereses, que es la arquitectura. En la arquitectura respecto a la arquitectura no estoy interesado en entenderla como un proceso de diseño o como un proceso en el cual el resultado final es la construcción de un espacio. La arquitectura me interesa más es desde el lugar, desde cómo constituimos los lugares y cómo creamos hábitos que nos permiten habitar lugares. Me interesa mucho la relación entre habitar y hábito. Entonces, para eso voy a poner un ejemplo muy, muy occidental.
Algunos dicen que es como la base como de nosotros o de muchas de nuestras percepciones. Y tengo una imagen que pues los invito a todos que la detallen, es la fachada del Partenón, muy famosa pues, y común para todos. Evidentemente, entendiendo esta imagen desde el punto de vista de arquitectura como la construcción de espacios, pues es un ejercicio muy sabio, diría yo, de cómo se combinan los elementos diferentes elementos de la arquitectura para construir un albergue, una habitación, la habitación de los dioses, que en este caso pues, es el Partenón. Entonces está la plataforma o las escalinatas, sobre ellas están las columnas, después está el pórtico, el techo, y así son la suma de los diferentes elementos de la arquitectura que constituyen los lugares. Un lugar en el cual el centro estaba, si ya se imaginan o proyectan este edificio, visualizándolo en la planta, albergaba un lugar vacío en el cual estaba destinado solo para los dioses y en el cual no podían entrar los hombres. Hay algo muy interesante de esta imagen, que además muchos de los elementos arquitectónicos están basados, por ejemplo, en la proporción del cuerpo humano. Por ejemplo, las columnas. Los griegos pues, tenían 3 tipos de columnas y estas son como la condensación o la abstracción de las proporciones del cuerpo humano. Entonces es como una proyección, un cambio de escala de lo que somos nosotros. Pero estudiando o tratando de entender esa imagen o lo que ellos querían decir con esta imagen, como que he llegado como a conclusiones que me interesan mucho y que ya la hemos hablado con Álvaro, sobre cómo ellos percibían el lugar, o que sí podría llegar a significar el lugar, por ejemplo, para las personas que proyectaban este tipo de edificios. Y acá es el punto que me interesa sobre todo. Como ya les dije, el espacio de pronto es la combinación de los elementos de la arquitectura, como la plataforma, las columnas, el pórtico, las escaleras, la ventana, etc. Pero ya entra otra palabra en juego, que es el lugar, y para mí una pregunta muy válida es ¿qué elementos constituyen los lugares que habitamos? Porque un espacio se vuelve próximo a nosotros o permanece en la memoria o se convierte en un lugar para nosotros. Digo yo que esos elementos de la arquitectura que constituyen los lugares son los que vamos dejando, son nuestros rastros. Por ejemplo, el diálogo, el rumor, la incidencia de la luz en diferentes momentos del día, nuestros estados de ánimo, esas sensaciones con las que vamos dejando en los lugares que nos permiten construir recuerdos. Y esa es la parte de la arquitectura que a mí más me interesa. Entonces, pasa con esta imagen que creo yo, o les quiero proponer, que ellos tenían muy presente también esa idea de vacío o el espacio entre las cosas o entre los elementos de la arquitectura, y construían volúmenes o imágenes pensando en ambas posibilidades, en el vacío y en lo lleno. Entonces, para eso, por favor, pasa la imagen. No, esa, gracias. Es un dibujo que hice en donde traté simplemente de resaltar el espacio o el vacío entre las 2 columnas. Como ya les dije, cada una de las columnas es una proyección de las proporciones del cuerpo humano, pero acá pasa un ejercicio muy interesante, y es que estos personajes también diseñaban o proyectaban el vacío de los edificios. Y si ven, por ejemplo, el espacio que está dibujado con lápiz entre las 2 columnas del medio, tiene exactamente la misma forma de una ánfora. Una ánfora es un contenedor de estos griegos en donde guardaban el agua o el vino, y en el cual también representaban sus historias y dibujaban sobre la cerámica sus anécdotas. Y ahí hay un cambio de escala muy interesante en donde ese contenedor de vino de agua también se vuelve vacío, que a la larga pues podría ser lo mismo. El vacío también es un contenedor, o los objetos son la piel del vacío. Y es muy interesante pues ver cómo ellos también están proyectando estos ambos conceptos de la arquitectura o del espacio, y de cómo habitamos los lugares y qué es necesario para poderlos habitar.
Entonces se me hace como una imagen muy potente y muy bonita como para echar a rodar la bola y poder confrontar esta visión del vacío entre Oriente y Occidente, que eso es lo que está planteando Álvaro, con lo cual pues me encantaría seguir. ¿Qué opinas? Muy bien, no, se une perfectamente con un personaje sobre quien he leído bastante y que me llama mucho la atención. Es un personaje del siglo XVI en el Japón, un samurái que no era su nombre original, pero fue llamado y la historia lo conoce como Miyamoto Musashi, un gran guerrero que es sobre todo conocido por un libro que él escribió al final de sus años, cuando ya él murió con 61 años, después de los 59 se dedicó a esta su última obra, que se llama el libro de los 5 anillos. Los 5 anillos, Gorin no Sho en japonés, hace alusión a los 4 elementos que compartimos también en Occidente: el agua, la tierra, el aire, el viento, y ellos siempre unen otro que también compartíamos en Occidente en la alquimia, que era el éter. Ellos le decían el vacío, justamente, ¿no? Este personaje, bueno, tiene 1000 anécdotas, entre ellas era que a la edad de los 29 años había tenido casi 60 duelos en los que nunca había perdido. Él no había estudiado en ninguna, digamos, escuela formal de artes marciales en el Japón en ese momento. Recordemos que en este momento, cuando él nace, él nace en un momento muy difícil de la historia del Japón, que era el momento de la guerra de los países en guerra, se llamaba, que era cuando antes de consolidarse el Japón, con la llegada de la llamada Paz Tokugawa, que fue en el 1600, en la batalla de Sekigahara, él peleó en el lado que perdió. Entonces, eso es algo que nunca le fue como validado por los vencedores. Era un tipo que tenía un gran talento con las armas, en la pelea sobre todo, y en particular su gran talento era para la observación. Y él decía que la observación justamente nace del vacío. Eso es lo que escribe él finalmente. Cuando uno no está apegado a nada, cuando uno no está apegado a tener un arma en particular, a utilizar una postura en particular, que es lo que enseñan las otras escuelas, a hacer estas cosas, uno tiene el poder de todo el universo dentro de uno y la capacidad siempre de salir victorioso. Esto lo lleva a él a un grado mucho, digamos, más espiritual, más amplio, que es, digamos, el corazón de una escuela que él funda, que se llama la Nite Nichi Ryu, o Nito Ryu, que quiere decir la escuela de los dos cielos, escuela de los dos cielos y de una única escuela bajo 2 cielos, es más o menos lo que traduce. Y él utilizaba 2 espadas, que eso para los samuráis era muy extraño en ese momento, que solo utilizaban una cuando tenían 2 espadas siempre, pero solo utilizaban una dependiendo del caso. Él empieza a utilizar las 2 armas y empieza a liberarse, digamos, de toda la forma, ¿no? Esa idea de liberarse de la forma es lo que está en el corazón de la idea del vacío, ¿no? Cuando uno conoce la forma, y eso es imprescindible para cualquiera de las artes, uno necesita saber la forma, uno necesita saber las bases. Si yo soy escritor y no sé algo o bastante de gramática, de la forma como se unen las palabras, de la sintaxis, después no puedo liberarme de ello, ¿no? Y la idea siempre es liberarse de todo, incluso en esta encarnación física. La idea es desencarnarnos, ¿no? La idea es liberarnos. Yo en este momento soy Álvaro Robledo, sí, pero mi idea es dejar de serlo eventualmente, y eso es lo que nos enseñan, digamos, todos estos grandes maestros del pasado. ¿Y cómo se logra eso? Desapegándonos, ¿no? Es muy fácil la teoría, pero lo único que hace esta experiencia física es buscar apegos todo el tiempo, ¿no? A todo, a cualquier cosa, a la respiración, a lo más básico que digamos, ¿no? Pero esa es la experiencia.
Entonces, experiencia y vacío se unen de una manera muy decidida en la experiencia artística. El arte, como bien lo decía Oscar Wilde, es una de las únicas experiencias humanas que se alimenta de sí misma y que solo debe alimentarse de sí misma. En el momento que el arte intente nutrirse absolutamente o simular la vida o la naturaleza incluso, está equivocándose. Son partes del arte, decía Wilde, y pueden nutrir la experiencia artística, pero el arte es una forma que está totalmente pegada a la realidad de la creación. Y la creación sin imaginación, si es solo copia, si es solo mímesis aristotélica de lo inane que puede ser la vida cotidiana o lo maravillosa que puede ser la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, no tiene ese punto en el arte. Entonces, en esa medida, hablar de experiencia, de olvidar la experiencia, todos esos opuestos que juegan tanto dentro del pensamiento oriental y que no son realmente opuestos, sino complementarios, es lo que hace que la experiencia del vacío pueda tener una realidad más definitiva. Hay una obra de teatro en particular y un personaje en particular que me parece que reúne en su vida y en su obra muy claramente todo esto que les estoy diciendo, y es Samuel Beckett. Beckett nació en Irlanda y se fue a vivir relativamente joven a París, fue secretario de Joyce y bueno, tuvo muchos éxitos mundanos, digamos, empezó a escribir también a muy temprana edad, con una facilidad increíble para las palabras, diría que única. Su éxito le llegó tarde porque el mundo no estaba preparado para un brillo de ese tipo, me parece, o lo estuvo, fue justo después. Y si vemos, digamos, de las primeras obras de Beckett, él cuando escribe es una catarata de palabras. Si uno lee El Innombrable o Malón muere, él hace uso, digamos, de ese estilo que había hecho suyo Joyce, que es el fluir de conciencia, que son estas páginas y páginas únicamente con comas, pero sin puntos aparte, sin ninguna pausa, y es esta palabra tras palabra, tras palabra, tras imagen impresionante, bueno, todas estas cosas, y él hace eso durante muchísimos años, pero él siempre está obsesionado con el espacio y con el silencio, sobre todo, ¿no? Con que toda esta verborrea, toda esta marea de palabras que él está usando va a llevarlo finalmente a un silencio, ¿no? Entonces no son opuestos, sino son complementarios. Y lo que logra hacer en su última obra de teatro, que es una maravilla, para quienes siguen, digamos, la vida y la obra de Beckett, es una obra que se llama Llanto, o sí, Grito, puede ser también traducido, y es una obra que dura menos de un minuto, es un escenario en negro, prenden la luz, hay una cuna en el centro del escenario, un llanto, un grito de un niño que acaba de nacer, apagan la luz y ahí se acaba la obra, ¿no? Eso es llegar, digamos, a un punto de silencio. Si, digamos, uno empieza una carrera artística con eso, podría ser visto como un acto del mayor facilismo y de la mayor tontería también, ¿no? Como que está haciendo este tipo aquí poniendo un niño y diciendo no sé qué cosas, ¿no? Pero que lo haga Beckett en particular, después de toda esa marea de palabras que les decía y que llegue a ese punto, es entender realmente, yo creo que el punto del desapego y el punto de la importancia del vacío en medio de la palabra. Y creo que es muy importante el punto, hacer énfasis en que las cosas nunca son opuestas, sino que son complementarias, ¿no? Los opuestos o no existen o todo es su opuesto en esa medida. Eso lo decía Musashi también, todo es su opuesto. Y quisiera
que Nicolás me dijeras qué opinas de esa idea del vacío o qué más quieres hablar sobre el asunto. Claro, pues evidentemente lo conecto a esta imagen que estamos viendo del Partenón, en donde no puede existir la ánfora sin la columna, sin las dos columnas, y no puede existir el vacío sin el espacio, o el lugar sin el edificio. Entonces, ahí estoy, pues, después de oír a Álvaro, como que me pasan muchas cosas en la cabeza y sobre todo me quedo con la idea de lo complementario, en donde la idea no es buscar opuestos, sino confrontar complementarios para llegar a una figura nueva, puede ser hasta una figura literaria, como podría ser Apresúrate despacio, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho también por ejemplo, hablando de imágenes de la danza Butó, que es esta danza oriental, en donde a diferencia de la danza occidental, las posturas o la composición no está basada en el cuerpo ni las poses que el cuerpo construye, sino el espacio que se construye entre las diferentes partes del cuerpo. Inclusive esta danza, cuando uno logra ver pues como una pieza, la compañía de danza está formada por una sola persona y es un esfuerzo gigante, no por dominar el espacio, sino amalgamarse con él y entenderlo como algo que complementa el cuerpo y no algo que tengo que ocupar o dominar. Eso pues es algún paréntesis que quería dar, que creo que es como un buen ejemplo. Y lo otro que me interesa mucho es como esa idea de la nada o del vacío como oscuridad, o como de pronto momento de silencio o de duda, en el cual es casi los momentos en que nos ponemos como en el límite y nos arriesgamos a decir que no. Y me gustaría también hablar como ese vacío en los momentos en que nos arriesgamos a dudar y a cuestionar el valor de la imagen, por ejemplo. Siempre he pensado que una de las características como del arte, o me gusta entender el arte como un proceso de aprendizaje o como un salón de clase para aprender a decir que no. Y todo lo que eso puede implicar. También eso puede tener como muchas citas a nivel como del arte. Por ejemplo, todo el trabajo de Duchamp está basado en decir que no, en saber decir que no. En últimas, buenas cosas vienen para los que saben esperar y encontrar ese momento de silencio. También está el trabajo de Melville en la escritura, donde plantea un libro entero sobre un personaje de oficina que se arriesga a decirle que no a su jefe y cómo empieza a construir su personalidad a partir de ese instante. Antes simplemente era un espacio y a partir de ahí se empezó a dejar rastro y empezó a construir como un lugar de duda sobre todo. Y bueno, y por otro lado estoy pensando como en esa idea que nos invitaba Álvaro a pensar como en los genes y en el sistema, en donde como por ejemplo las diferentes especies son sistemas que se complementan entre sí, crean vacío, el cual genera estructuras de crecimiento que conviven o aprenden o saben convivir. Y esa es como una idea un poco extraña que todavía estoy masticando y realmente pienso que lo que sucede, los fenómenos de la naturaleza están dados por las mismas estructuras de crecimiento o que la misma estructura de crecimiento se está desarrollando de diferentes formas. Les voy a pedir el favor como que se imaginen conmigo como lo que podría ser un árbol en otoño, sin hojas, como estas ramas que se bifurcan hacia el cielo. ¿Qué pasa o qué imagen podríamos construir con ese árbol en otoño cuando lo ponemos patas arriba? Entonces imagínense un tallo que se bifurca en dos ramas y esas dos ramas en otras 4 y así sucesivamente como un crecimiento progresivo. Y empezar a encontrar o a visualizar imágenes complementarias de ese ramo, de esa rama, perdón, o ese árbol boca abajo o patas arriba. Esa ha sido una estructura de crecimiento que a mí siempre me ha cautivado, porque
creo que un árbol patas arriba es exactamente igual que los bronquios de mis pulmones. O podría ser exactamente igual que un relámpago en una noche de tormentas. Y así podría seguir dando ejemplos de fenómenos en la naturaleza donde encontramos esta misma estructura de crecimiento, por ejemplo, el río o el delta de un río que está formado, que es la desembocadura de la unión de muchos ríos más pequeños, o por ejemplo las neuronas de nuestro cerebro, cuando se conectan y forman la sinapsis, ese impulso eléctrico que pasan entre ambas es la unión de dos ramificaciones o dos estructuras muy parecidas a lo que sería un árbol o un río. E inclusive una grieta en la tierra seca o un accidente como romper un vidrio se quiebra o se rompe de la misma forma que se construye un relámpago o que explota lentamente un árbol. Entonces me gustaría como tratar de entrar a ese vacío que construyen estas estructuras de crecimiento, que desde mi punto de vista crecen. Todas las estructuras de crecimiento crecen de la misma forma. Inclusive nosotros decrecemos y crecemos como lo haría un árbol. Entonces, son más estructuras que van habitando información genética y que se desarrollan formando imágenes diferentes, pero esencialmente y en estructura somos todos complementarios. Esa idea como que me gusta mucho y me gustaría también volarme un poco a imaginarme que si compartimos una misma estructura de crecimiento, de pronto las formas solamente se desarrollan en el espacio, ¿bien? Pero su construcción y su proceso de crecimiento es común a todos los sistemas y a todos los procesos de crecimiento, y eso es una construcción en el tiempo. Y entonces también creo que el vacío podría ser una idea que complementa el tiempo y el espacio. Y cómo podemos percibir o pertenecemos a la misma estructura de crecimiento. Y digo percibir porque desde mi punto de vista construimos las ideas y las imágenes de la misma forma. Nicolás y Álvaro, pues en medio de estas reflexiones como tan abstractas de lo que es el espacio, el vacío y las formas, profundizando un poco, perdón, ¿qué significa para ustedes recordar desde el vacío? Muy bien. Teniendo en cuenta pues lo que ya hablamos, para mí recordar desde el vacío es construir un alma o construir un espacio no que me habita, sino construir un lugar entre las personas. Me gusta pensar que mi espíritu o el alma que yo voy construyendo mientras estoy vivo es una construcción en el tiempo de un espacio común. No es un espacio que yo solamente habito o que está dentro de mí, sino es un espacio que voy construyendo en el momento en que me junto con otras estructuras de crecimiento. Vuelvo a la imagen del Partenón, donde ese vacío está contenido entre dos columnas. Y recordar desde el vacío, yo creo que es construir lentamente y en el tiempo lugares comunes o lugares que se complementan. Pero lo más interesante para mí es que esa construcción no es una, ni es única, sino que se va renovando y tiene que ser flexible y se va actualizando cada vez que me encuentro con diferentes personas o sistemas de crecimiento. Para mí recordar desde el vacío es construir algo efímero, un vacío que pertenece solamente al tiempo y no al espacio. Pues ya que a Marta no le gusta tanto la abstracción, entonces voy a poner un caso muy, muy claro, que voy a ampliar, digamos, lo que dijo Nicolás sobre la danza Buto. No sé si todos la conocerán, es una danza japonesa que nació en el Japón justo después de la Segunda Guerra Mundial, luego de las bombas de Hiroshima y Nagasaki y de la devastación absoluta de ese país. Una compañía de teatro, entre las que había un personaje que murió hace poco que llamaba Kazuo Ono, decidieron
junto con todos los intelectuales que estaban ahí, que iban a intentar ver qué salía del vacío, de la nada, en este caso sí un vacío muy occidental, de esa sensación de que esto no tiene ningún sentido más, en el que quedó ese país después de esas bombas, ¿no? ¿Para qué hacer más arte después de toda esta tontería, de toda esta locura, después de no sé cuántos cientos de miles de muertos en un segundo? ¿Qué sentido tiene el arte y qué sentido tiene toda esta cosa, ¿no? Después, pues digamos, como de la resaca primera tan dura que tuvo eso, la vida vuelve a regenerarse una y otra vez. Esa es la tarea de la vida, ¿no? Es volver y pararse. Los japoneses dividen muy claramente por eso la vida y la muerte, ¿no? La vida pertenece a los vivos, la muerte pertenece a los muertos, no hay ningún sentido en unirlas ambas. Este grupo de danza que hacían teatro también empiezan a experimentar con un nuevo tipo de danza que no se había visto hasta antes, hasta ese momento, perdón. ¿Y cuál es el sentido último de la danza? Lo que decía el creador, el fundador de este tipo de expresión, era que con esta danza era volver a los muertos a la vida. Era como si zombies que habían quedado ahí como fotocopias en el asfalto de Hiroshima y Nagasaki se pararan y empezaran a bailar sus historias, a danzar sus historias, ¿no? Entonces es una danza que a mí en lo personal me gusta muchísimo, pero puede ser una danza un poco complicada para la gente que le gusta más algo más armónico o como más visualmente como equilibrado, por decirlo de alguna manera. Es una danza que tiene que ver con entrenar al cuerpo para el movimiento involuntario, ¿no? Entonces son una cantidad de movimientos muy extraños que es como si los muertos se hubieran parado de la tierra, de ese lugar al que fueron obligados a ir y empezaran a caminar entre nosotros y a contar sus historias. Esa, digamos, para mí es la encarnación de recordar desde el vacío, ¿no? La etimología de recordar, ¿cuál es? Es volver al corazón, ¿no? Es volver, cordar no es exactamente corazón, pero bueno, es una derivación, digamos, de la palabra latina. Cuando uno vuelve al corazón es que uno recuerda. ¿Qué está haciendo la danza Buto? Está recordando una y otra vez ese momento, esa locura humana que todos compartimos, esa semilla que está dentro de todos nosotros, que nos queda tan fácil señalar, es que ese es malo, ese es bueno, no sé qué cosas. Todos tenemos la semilla del mal y del bien dentro de nosotros mismos, y ese es, digamos, el valor del recuerdo, ¿no? Para bien y para mal, ese es su valor. Entonces, para mí, digamos, esa es la encarnación de recordar desde el vacío, ¿no? Es en medio de un sistema tan aleatorio como este en el que vivimos. Recordemos que todos nosotros, todas nuestras existencias pueden ser todavía un accidente evolutivo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron andando por ahí los neandertales? 2 millones de años. Nosotros llevamos unos cientos de miles y no más. Podemos todavía ser un accidente y muchos científicos lo dicen. Y hay días en los que yo pienso que lo somos. Pero en medio de este sistema que todavía estamos desarrollando y en el que vivimos, seamos o no un accidente, el valor de recordar es volver a esa esencia. Y en esa esencia, ¿qué está? La idea que hablábamos con Nicolás hace un ratito, de que no tenemos que seguir buscando extraterrestres, todos lo somos. Todos venimos de las estrellas, todos estamos hechos de las mismas moléculas de hidrógeno, de carbono, de oxígeno, de todos los elementos que nos componen. Volver a esa esencia, tener esa idea, que además todo esto que estamos haciendo es pura ilusión, que estemos aquí sentados un viernes de julio, estas personas aquí, es una ilusión, pero que crea una energía muy particular. Todas esas moléculas deben estar muy felices, no entendiendo que son todas las tonterías que estoy diciendo, pero que hacen que estemos juntos en este momento y que haya un espíritu muy particular
que está flotando por encima de nosotros, y que eso es lo que siento que es lo que pasa con esta clase de uniones. Y ese espíritu muy particular, pues es una geometría dada que estamos construyendo en este momento y que se va a desvanecer en el momento que nos despidamos. Y para mí, y recordar este instante, por ejemplo, de dudas, es lo que creo que puede tener sentido, porque lo que realmente va a suceder, aspiro a que suceda, es que cuando ustedes abandonen esta sala, empiecen a conectar esta suerte de ideas con experiencias propias, recuerdos de ustedes personales, estructuras de aprendizaje o percepciones para construir imágenes nuevas o vacíos nuevos que se van a ir construyendo de una forma aleatoria y por ende maravillosa, ¿no? Y que no tiene un objetivo común, sino que nos invita a encontrar algo que tal vez no conocíamos o a recordar algo que se nos había olvidado también. Y esa idea como que la percepción y la imagen, o por ende el arte, sucede en el tiempo, a mí me motiva a pensar que tiene sentido pues hacer un esfuerzo por comunicarse. Y eso para mí es también recordar. Quería también hablar como como nos invitaba Álvaro a pensar y a ir a la esencia de las estructuras de crecimiento, que eso de pronto es el hecho de recordar, más que recordar la forma o la construcción de esas estructuras en el tiempo, es empezar a encontrar complementariedades entre sistemas de crecimiento y poder llegar como a la esencia de eso. Y eso yo creo que es recordar lo que somos, ¿no? Hay una idea que a mí me gusta mucho y es, por ejemplo, el paisaje es la estructura, en donde cómo nos relacionamos con el entorno o cómo construimos nuestro paisaje es una construcción continua, no es algo dado ni fijo. O lo voy a plantear de otra forma, y es que la imagen, que algo ya más o menos había dicho, la imagen que construimos o que terminamos percibiendo en nuestra mente es la unión de vacíos, o es la piel entre objetos, y el vacío como la piel entre el espacio que existe entre las pieles de las estructuras de crecimiento. Eso es lo que terminamos recordando. Entonces es un ejercicio de revelado, un ejercicio de revelar memoria y de revelar situaciones que nos han pasado para darle un nuevo significado. Ahí mismo lo conectamos con otra experiencia nueva. Y para eso la siguiente imagen, solamente como ayudas visuales, tengo este dibujo que me gusta mucho, que hice hace mucho tiempo, y es cómo lograr dos estructuras de crecimiento, una tal vez una muy racional, se sobrepone sobre otra ya existente orgánica, pero que se vuelven complementarias y empiezan a generar un significado nuevo. Y para mí recordar o crear vacíos es como crear oximorones, que es una figura literaria que me gusta mucho y lo quiero conectar pues con el trabajo de Álvaro, en donde el oximorón es una figura literaria que se compone de dos palabras opuestas que al juntarse crean un significado nuevo. Creo que esta imagen es elocuente en ese sentido y que puede tener mucho que ver con esa idea de alma que estamos planteando, y es una construcción en el vacío de dos percepciones diferentes, de dos intereses y dos estructuras de aprendizaje diferentes, que en el momento en que se combinan y hacen un esfuerzo por recordar algo y poderlo comunicar, crean una geometría y una estructura nueva de convivencia, que puede crecer o desvanecerse, pero pues ese es como el ejercicio interesante, ¿no? De cómo eso puede volverse flexible y cambiar en el tiempo, más que permanecer, y así se vuelve complementario de algo. Bueno, en orden de la premura del tiempo, nos gustaría escuchar al menos 2 preguntas del público. Perdón, pueden por favor hacer preguntas, comentarios, también quejas o reclamos. Y solo hay unos minutos, pero pues la idea es como empezar o continuar este diálogo errático que estamos acá tratando nosotros de llevar, pero de alguna forma pues lo interesante es que seguramente va a continuar, ¿no? Y así no estemos unidos, como esta breve estructura de crecimiento que se germinó acá pueda seguir creciendo como en el tiempo. ¿Cómo ve usted el vacío en la figura de física cuántica? Es una
Pregunta muy pertinente. De hecho, viniendo para acá en el bus por toda la séptima con Álvaro hablamos como de esto un poco. Para mí es bien interesante porque una de las dimensiones que planteó la física cuántica o que la planteó como una dimensión fue la gravedad. Y esa gravedad, como la plantea la física cuántica, creo que es totalmente... es lo mismo que planteaba Álvaro de los alquimistas, en donde hay una fuerza o un plasma que nos une y nos mantiene unidos y que nos une por simpatía, tal vez, ¿no? Entonces, para mí el vacío en la física cuántica es eso, es una dimensión que la podemos nombrar con una palabra común para todos, que es la gravedad, que es lo que nos mantiene unidos. Sin esa tire y afloje de fuerzas o de masas, seguiríamos siendo un montón de átomos volando por las galaxias, pero gracias a ese vacío, a esa dimensión, es lo que somos, o somos los que estamos. Y es interesante porque esa suerte de moléculas se fueron juntando por simpatía, que eso es como una idea de alguien que también admiramos los dos y que hemos hablado, que es Buckminster Fuller, que él plantea que todas las cosas se juntan por simpatía. Por diferentes empatías es que han surgido los diferentes sistemas o las diferentes formas, pero todo gracias a la gravedad. Entonces, entender la gravedad como una dimensión sería el vacío en la física cuántica desde mi punto de vista. Perfecto. Muy bien. Para Álvaro. No, estoy totalmente de acuerdo con Nicolás. La teoría de la relatividad habla de los grandes cuerpos, de los cuerpos astrales. La física cuántica habla de lo minúsculo, de los cuerpos más pequeños, y cómo esas correlaciones entre lo inmenso y lo pequeño, lo que es arriba es abajo, es lo que hace que el vacío exista de una manera más definitiva. Buckminster Fuller y Nicolás hablan de la gravedad como esa fuerza que nos une. Hay otros sabios, particularmente de la India, que le dicen a esa palabra gravedad amor. Justamente eso creo que es lo que une. Para Álvaro. ¿Cómo ve la estructura? Usted habla de estructuras en el yin y el yang. Ajá. ¿Y cuál es su fuerza molecular? Muchas gracias. Muy bien. Pues el yin y el yang es otra forma de explicar, que intentaron explicarse los chinos desde Lao Tse y mucho antes de explicar el Tao, que es la unión entre el cielo y la tierra, para ellos particularmente. Y volvemos a lo mismo, todo es una serpiente, el Ouroboros es esa imagen tan bonita que se muerde la cola, y que todas las escuelas mistéricas y de búsquedas del ocultismo y de otras cosas que ha tenido la humanidad desde los albores de su existencia, hablan es justamente de eso. El yin y el yang, si nos recordamos el símbolo, que en última lo último que hacemos los humanos es intentar explicarnos un montón de símbolos y crearlos para entender nuestra existencia. El yin y el yang no solo es una parte blanca que se está devorando una negra o viceversa, sino que en cada uno de esos dos hay un punto negro y un punto blanco en su diferencia, que lo único que hace más evidente todo es la completa interrelación que hay entre todas las cosas, ¿no? Esa unicidad de la que habla el budismo, que todos en serio sí estamos hechos de la misma materia y de la misma esencia, es real. Lo único que nos diferencia, y eso lo dicen muchos de ellos, es un problema de registro, de grado, pero todos somos exactamente lo mismo, tenemos grados distintos de ciertas cosas, pero eso es lo que nos hace uno con la arena, con la lluvia, con el macaco y entre todos nosotros, ¿no? Ese, digamos, es el principio del Tao, una unidad entre el cielo y la tierra con el hombre en medio o con la naturaleza en medio. La primera pregunta para Álvaro.
estaba pensando, Álvaro, cuando escuchaba a Nicolás y a ustedes dos, que podemos considerar al lenguaje como el vacío donde cabe todo. Sí, es posible pensar el lenguaje como un vacío donde cabe todo. Esa sería como la problemática. Muy bien. Y para Nicolás, es decir, ¿cómo caracterizamos el no lugar? Es decir, él habló del lugar, ¿no? Por supuesto, uno piensa en esta lógica binaria en que debe estar el no lugar. ¿Y cómo lo podríamos caracterizar en ese discurso que ustedes están exponiendo? Muy bien, muchas gracias. Volvemos entonces con el problema del registro. ¿Qué estamos entendiendo por lenguaje? Si entendemos el lenguaje verbal, es solo una forma, el lenguaje escrito es una forma, cualquier forma de comunicación es una forma de lenguaje, ¿no? Hay quien va mucho más allá o más acá, eso sí depende de qué tan cerca estemos pues, de este tipo de ideas, pues, todos los fenómenos que ocurren en el espacio y dentro nuestro son una forma de lenguaje, ¿no? Mediada por esa gran gramática que es la gravedad, ¿no? No en vano gravedad y gramática tienen las mismas, el mismo inicio. Y yo sí estoy totalmente convencido de eso. Yo creo que el vacío es, digamos, la hoja en blanco en la que todos los lenguajes se expresan. Por eso, digamos, la cercanía que siento por ese pensamiento llamado quizá mal oriental, ¿no? Es la página en blanco donde tú puedes hacer todos los dibujos, escribir todas las cosas, imaginar todos los mundos posibles. Es el grado cero, digamos, donde todo es posible, ¿no? La inmanencia absoluta. En esa medida sí creo que el vacío es el gran lenguaje. Y me gustaría complementar esa palabra citando también a William, no sé si lo pronuncio bien, para William Burroughs, que de hecho fue un personaje que visitó Colombia y estuvo por las selvas. Odió Bogotá. Odió Bogotá, de hecho. Y él plantea que el lenguaje es nuestro virus. Y quiero conectarlo con esta idea de complementariedad porque también estoy de acuerdo, pues es genial lo que dice Álvaro, como el vacío, como esa hoja en blanco donde caben los lenguajes y vamos dando forma a nuestras experiencias, pero precisamente al mismo tiempo nos mordemos la cola porque usamos el lenguaje para anular el vacío, ¿no? Y terminar dándole forma, que esa es como una de nuestras manías y nuestras huellas. Entonces deja de ser un intento por dejar rastro, que a mí me gusta más esa palabra, y realmente intentamos es dejar huella por medio del lenguaje y simplemente le quitamos la flexibilidad a nuestras experiencias o a los fenómenos que suceden y a la relación entre ellos. Respecto al no lugar, y la pregunta es cómo se puede representar el no lugar, me gustaría afirmar que el no lugar en esencia no se puede representar. Insisto, y eso es una de las cosas que a mí me gusta mucho del arte, que el arte es aquello que nos puede ayudar a, más que representar, es presentar experiencias o presentar posibilidades. En otras palabras, es algo que no está dicho y que tiene todavía posibilidades de crecimiento y desarrollo. El no lugar es algo, a mí me gustaría presentarlo en forma de ideas. Las ideas es como una fuerza gravitacional de pronto que nos junta y también nos mantiene unidos. Ideas políticas, culturales, ideas científicas, ideas evolutivas, y son lo que nos mantiene unidos en muchas de las veces a pesar de nuestras formas. Y me gustaría pensar que el no lugar pertenece a estos diagramas o estas ideas que todavía tienen posibilidades de crecimiento y desarrollo. Me gusta mucho la pregunta porque yo creo que el arte pertenece a eso.
al no lugar, porque insisto que el arte es aquello que no ha sucedido. El arte es aquello de lo que no puedo dar, de lo que no puedo documentar realmente, ni porque en esencia me sirve, lo usamos más para presentar que representar, y lo usamos para presentar experiencias o ideas. Y creo que el no lugar pertenece a algo que no ha sucedido, a algo que va a desarrollarse en el tiempo. Buenas tardes. Hola. Pues mi pregunta va de pronto un poco más enfocada hacia la arquitectura, porque pues me parece muy interesante el planteamiento que hablan desde el vacío y pues la tendencia actual a los espacios funcionales y a, no sé, como al desbordamiento, a peñuscar. Eso no podría de pronto entenderse como una ruptura de recordar, de pronto como una, no sé cómo expresarlo. O sea, como de pronto una pérdida de ese hábito de recordar, un miedo al vacío. Pues a mí me parece que sí hay una de las múltiples enfermedades que atacan a nuestro momento actual, es esa tendencia a la homogenización de todo, ¿no? Es como que todos los espacios terminan pareciéndose entre sí. Todo, uno siente que está siempre en un terminal o en un aeropuerto, en cualquier sitio, en cualquier ciudad termina siendo lo mismo. Esa idea de eso, los espacios funcionales, son espacios en función de qué, ¿no? Es solo como una cosa de idea de ahorrar. Y esa idea ahorrativa me parece que es una de las formas de castración y de cortar las alas más profundas que tiene nuestra forma de ver las cosas. Esa obsesión con el resultado todo el tiempo, ¿no? Que yo siento tan chocante. Uno no hacer las cosas porque debe hacerlas de tal forma, si no es para apeñuscar y meter miles de cosas, en este caso en la arquitectura, en los espacios, pero eso en nuestras cabezas y en nuestros corazones y en todas las cosas es el mismo asunto, y que creo que es uno de los grandes problemas de nuestro mundo actual, esa idea de la búsqueda febril por el resultado, ¿no? Un maestro zen que vi hace poco tiempo, que vino este año, me dio la clave para por lo menos la forma como yo quiero vivir mi vida, y es igual que lo hacen los animales, es vivir por vivir, no estar pensando que yo tengo que llegar a tal punto y que el otro año tengo que sacar 10% más y el otro 30 y el otro 50 hasta terminar gritando como un loco en un hospital. Eso espero no hacerlo. Entonces esa idea de la arquitectura y esas cosas, de la optimización es la palabra que estaba buscando, que les gusta tanto ahora, eso no tiene nada optimista ni de espacio ni de nada. Para mí eso es solo una aberración más pues de las múltiples que tenemos en medio de mucha belleza también, sin duda. Esa es mi opinión. Podríamos ligar el concepto del vacío a la libertad como tal. Digamos, si vemos el vacío como el olvido momentáneo de la estructura, que al olvidarlo va a representar caer en la ilusión de poder conectar otras nuevas formas y así generar ideas que puedan conectarse de una forma bella, artística, diferente, creada. Sí, definitivamente. Me emociona mucho lo que dices porque creo que construir un vacío entre nosotros es lo que me permite a mí por lo menos ser libre y entender a cada estructura o proceso de crecimiento o persona que tengo al frente como una posibilidad, y es hacer que las estructuras se vuelvan flexibles. Y lo más interesante, lo que estás planteando desde mi punto de vista, es que cada instante se vuelve una oportunidad para aprender. Entonces lo único que tengo que hacer que es bien difícil, es estar alerta a eso. Estar alerta a las posibilidades que la otra persona me ofrece para construir un vacío nuevo. Y eso me hace libre, o me permite emanciparme, o me permite dudar, o me permite hacer nuevas conexiones, y me permite repensarme, y no especializarme también, ¿no? Y no basarme en la forma, sino en las posibilidades del estar presente, o en las posibilidades de construir geometrías nuevas entre los fenómenos de los que yo hago parte. Entonces definitivamente sí, yo creo que una de las cosas que a mí me ofrece trabajar como artista es ese intento
optimista también, que yo creo que tiene mucho que ver con la arquitectura, con la pregunta que estaban haciendo antes, porque una de las cosas que me interesa de la arquitectura es que es una disciplina optimista, digo yo, porque siempre aspira a mejorar algo, ¿no? Pero a través de procesos constructivos. Entonces no especializarme o no entender o no abordar a las personas como de la misma forma y siempre estar pendiente de las posibilidades que me ofrecen, entonces se vuelve un proceso continuo de autoaprendizaje. Y los procesos de autoaprendizaje, desde mi punto de vista, son los que me hacen libres a mí. Cuando te hicieron la pregunta del no lugar, que en sí se abarca como en el tema de las utopías, tú te referías, digamos, a ti mismo, o sea, como las ideas que tú planeas, o sea, que tú tienes en tu mente que son arte. Ahora mi pregunta es, para que sea arte no necesariamente tiene que ser expresada por medio del cuerpo de alguna u otra manera, o necesariamente ya con el hecho de que sean ideas ya es considerado como arte. Desde mi punto de vista, sí, ya son consideradas como arte. Yo pienso y afirmo que el pensamiento es forma, o más que afirmarlo es, por ejemplo, cito a personajes o artistas que fueron del movimiento Fluxus, por ejemplo, que trabajaban desde ese punto de vista. Y el arte, para ser arte, no tiene que permanecer. Eso es algo que a mí me gusta, por lo cual me gusta trabajar. Y se convierte más en un rastro y en un rumor. Y creo que el arte es valioso no por las formas que ofrece, sino por los métodos de trabajo que comparte. Y los métodos de trabajo son ideas. Y a eso era un poco lo que me refería con esa respuesta. Bueno, pues agradecemos a todos y pues en orden del tiempo hay que empezar porque está muy interesante la discusión, pero pues continuamos con la siguiente charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.